Hola, muy buenos días para quienes se están conectando. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión informativa. Bueno, mi nombre es Carolina, yo soy parte del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy vamos a estar hablando de el sistema académico, el sistema educativo para posgrados en Alemania, cómo funciona, qué oportunidades hay, cómo es el sistema de aplicación y bueno, información relevante que puede servir a quienes están interesados en hacer un posgrado en Alemania. Para eso, pues nos acompaña Luis Borges, él es representante del DAAD, él hace parte de la oficina y nos va a estar brindando toda la información. Em, bueno, primero me gustaría recordarles que pueden ir dejando las preguntas que tengan en el chat a lo largo de la sesión y al final vamos a estar respondiendo todas las que sea posible. Por otro lado, también la sesión va a estar siendo grabada y la vamos a enviar a sus correos unos días después de esta sesión. Entonces, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la invitación, a ti y a todos los colegas de Colfuturo, gracias a las personas que se conectan. Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio a esta sesión. A continuación, pues tendremos, un segundo. Bien, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Brevemente les voy a contar qué es y qué hace el DAAD. Luego voy a mencionarles algunas razones por las cuales es una buena idea estudiar o investigar en Alemania. Revisaremos brevemente cuáles son los requisitos principales para el acceso a los estudios o los centros de investigación. Luego les mostraré algunas herramientas que les pueden ayudar a identificar sus programas de estudio, los programas de estudio más convenientes, más afines a sus intereses académicos y profesionales. Y luego, brevemente, les indicaré cuáles son los programas de becas que tiene previsto el DAAD para apoyar sus estancias de estudio o investigación en Alemania. Entonces, brevemente, muchos de ustedes ya nos conocen. DAAD corresponde a las siglas en alemán para Servicio Alemán de Intercambio Académico. Somos una organización que está financiada por diferentes ministerios del gobierno alemán y nuestro papel es representar a las universidades y ayudarles a ustedes a entender cómo funciona el sistema de educación e investigación en Alemania. Adicionalmente, pues también financiamos diferentes programas de becas para alemanes en diferentes regiones del mundo y personas de todos los países que quieran ir a estudiar o investigar en Alemania. En este momento, pues podemos considerarnos la organización más grande del mundo en cuanto a financiación de intercambio académico. Más o menos 130,000 personas se benefician cada año de las becas o apoyos otorgados por el DAAD. Actualmente, nuestra oficina, nuestro antiguo centro de información, ubicado acá en Bogotá, se transformó en una oficina regional que ahora también tiene la función de asesorar no solamente a Colombia, sino también a Ecuador, Perú y Venezuela. Pero bueno, concentrémonos ahora en las razones por las cuales es una buena decisión escoger Alemania como destino de estudio o investigación. Seguramente ustedes ya conocen que Alemania se caracteriza por un excelente sistema de educación superior y esta excelencia se beneficia del hecho de que la educación está ampliamente financiada por el Estado, de manera que en muchos casos es gratuita o con muy bajo costo. Este beneficio aplica no solamente para los alemanes, sino también para todos los extranjeros que deciden ir a estudiar en Alemania. Adicionalmente, hay una oferta académica muy amplia. Prácticamente ustedes van a encontrar estudios disponibles en todas las áreas del conocimiento, con diferentes enfoques. Y una ventaja adicional es el hecho de que no tienen que saber alemán para poder estudiar en las universidades alemanas, porque en coherencia con el interés de las universidades de atraer cada vez más estudiantes o investigadores extranjeros, es cada vez mayor el número de programas que se imparte completa o parcialmente en inglés. De forma que, con un muy buen conocimiento de inglés, seguramente van a poder desempeñarse sin ningún problema en las universidades alemanas. Por otro lado, un aspecto un poco más, digamos que más práctico, no tan académico, el hecho de que Alemania está ubicada en el centro de Europa y pues obviamente esto permite una conexión muy sencilla
con la mayor parte de países europeos, y pues el escenario que allí se vive, tanto académico como personal, pues va a ser muy enriquecedor para su experiencia. Alemania en este momento pues es un país líder en internacionalización de la educación superior, promueve activamente tanto la llegada de extranjeros como la salida de sus propios estudiantes a la realización de experiencias internacionales en diferentes regiones del mundo. En este momento es el tercer país con mayor número de estudiantes extranjeros matriculados en sus universidades. Hace un momento les mencionaba la amplia diversidad en cuanto a programas académicos o opciones de investigación que ustedes tienen disponibles. Este mapa simplemente quiere representar todas las ciudades que aparecen allí, representadas en este mapa, son sede de por lo menos una universidad. El mensaje aquí es que no necesariamente la educación se concentra en las capitales o en las ciudades más grandes, sino que ustedes van a encontrar opciones académicas o de investigación en cualquiera de los 16 estados federados. También hay una diversidad muy amplia en cuanto a enfoques de formación. Acá pues una síntesis general de los tipos de universidades. Tenemos por un lado las universidades clásicas, que ustedes van a identificar con los nombres Universität o Technische Universität. Estas son las universidades que tienen una formación más enfocada a la investigación o a la vida académica a largo plazo. De estas, pues se suma un total de 106 instituciones. Otra categoría son las universidades de ciencias aplicadas, que son 246 actualmente. Estas ustedes las van a identificar por su nombre en alemán como Hochschulen o Fachhochschulen. Y en este caso, la idea es que la formación, además de pues, tener una excelencia equivalente a las de las universidades clásicas, se enriquece por el hecho de que los profesores que están allí vinculados han tenido ya una experiencia laboral en el ámbito productivo, en el sector productivo de la formación que están impartiendo, de manera que pueden también transmitir esa experiencia y esos conocimientos más prácticos a los estudiantes que se matriculan en este tipo de programas. Una tercera categoría es la que corresponde a las escuelas de arte y música. Estas ustedes las van a reconocer por el nombre Kunsthochschule, Musikhochschule, son 52 instituciones también en todo el país. Y en el ámbito de investigación, la investigación se realiza no solamente a nivel de las universidades, sino que hay numerosos centros de investigación distribuidos por todo el país. Aproximadamente 23,000 centros de investigación que pues abarcan desde investigación básica hasta investigación aplicada en todas las áreas del conocimiento. Ahí entramos entonces a explorar cuáles son las razones por las cuales ustedes también escogerían Alemania como su destino de investigación. Al igual que en el ámbito de la educación, la investigación se beneficia de de una muy amplia financiación proveniente no solamente del Estado, sino también de las empresas privadas que se benefician de esa innovación e investigación y que normalmente la trasladan rápidamente a usos y beneficios para el público general. Alemania pues, es uno de los países que registra más patentes anualmente, más o menos 47,000 patentes nuevas se registran cada año. Es un país que se destaca también por un número bastante amplio de premios Nobel, 84 premios Nobel, particularmente en el área de química, es donde más se ha logrado este reconocimiento. Y es uno de los países que más investigadores extranjeros acoge. Más o menos 52,000 investigadores extranjeros trabajan anualmente en Alemania. También pues está previsto que haya cooperación con socios en más de 50 países y el mensaje aquí pues es que en el momento en el que ustedes se involucran en por decirlo así, panorama de investigación y formación, pues también van a tener la posibilidad de establecer importantes contactos internacionales con sus homólogos de diferentes regiones del mundo. Ahora vamos a ver brevemente cuáles son los requisitos principales para que ustedes puedan eventualmente incorporarse en estas universidades o centros de investigación. Los requisitos los hemos organizado en 3 categorías. La primera es la referente a la financiación, cómo voy a sostenerme durante mi periodo de estudios o investigación. La segunda referente al requisito de idioma y la tercera referente a requisitos o condiciones académicas.
Entonces, con respecto a la financiación, ya les mencionaba que gracias a la amplia financiación que recibe la educación y la investigación por parte del Estado, normalmente los estudios van a ser o gratuitos o a muy bajo costo. Entonces, cuando hablamos de financiación, nos referimos básicamente al dinero que ustedes deben tener disponible para el sostenimiento, para alimentación, vivienda, transportes, compras de materiales, elementos de estudio y demás. Ese monto está calculado en aproximadamente 10.300 euros anuales. Ese es el monto con el cual una persona puede sostenerse como estudiante en la mayor parte de ciudades alemanas. Y es el monto que normalmente va a verificar la Embajada de Alemania en el momento en el que recibe los documentos para tramitar una solicitud de visa. Este monto, pues por supuesto, se puede cubrir con recursos propios para quienes tengan esa posibilidad, pero también está previsto que ustedes puedan acceder a diferentes opciones de apoyo, becas como las que ofrece el DAD, becas completas o parciales, o programas de crédito beca como el que ofrece Colfuturo, que permite obtener esa financiación para el sostenimiento durante el periodo de estudios. Acá aprovechamos para mencionar algunas ventajas que tienen los estudiantes en Alemania. Por un lado, pues ya lo he repetido varias veces, las matrículas bajas o los estudios sin pago de matrícula, pero también el hecho de que normalmente con el pago de la cuota de administración, que normalmente sí se paga, que no suele superar los 200 o 300 euros semestrales, esta cuota de administración permite que ustedes accedan a una identificación personal que les permite acceder a los beneficios estudiantiles, como son los descuentos en el transporte, los descuentos en actividades culturales, recreativas, los descuentos en el comedor universitario y demás. También aquí aprovechamos para responder una de las preguntas más frecuentes que nos formulan, y es la posibilidad de trabajar cuando se es estudiante en Alemania. Acá pues tenemos que aclarar que esta opción, por supuesto, pues es viable cuando se está en un periodo diferente a este periodo atípico de pandemia que estamos viviendo. En una situación normal, un estudiante tiene la posibilidad de trabajar hasta 120 días por año calendario o 240 medios días por año calendario. Si bien es una remuneración justa, hay que aclarar que no es suficiente para que ustedes puedan asumir que con ese trabajo de medio tiempo van a poder sostenerse en Alemania durante el periodo de estudios. Pero sí es una forma en la cual pueden pues ahorrar algún dinero para que pues puedan darse, digamos, unas vacaciones en su periodo de descanso, puedan de pronto tener pues una mejor calidad de vida durante su periodo de estancia en Alemania. Las condiciones de uso de esa autorización para trabajar siempre deben verificarlas con la respectiva oficina de extranjería, porque las condiciones cambian dependiendo de la ciudad en la que se encuentren radicados. En algunos casos van a poder distribuir ese periodo de tiempo a lo largo de todo el año, pero en otros casos, pues la oficina de extranjería va a indicar que únicamente es posible trabajar durante los periodos de las vacaciones universitarias, particularmente en el verano. Entonces, siempre deben verificar cuáles son las condiciones que aplican en la ciudad o región en la cual están residiendo. En la página web del DAD, en la parte superior de la diapositiva encuentran la ruta DAD Colombia, la sección Estudiar e Investigar en Alemania. Allí van a encontrar un menú, como el que ven desplegado en la parte izquierda de la diapositiva. Allí aparecen los 8 pasos hacia Alemania. Como su nombre lo dice, se trata de una secuencia recomendada para que ustedes puedan revisar desde el principio, desde el momento en el cual están, por ejemplo, identificando qué programa de estudios o qué universidad van a elegir, hasta el punto en el cual están ya buscando, por ejemplo, su vivienda, solicitando la visa y demás. Esa secuencia es la que les recomendamos que desde el principio consulten para que puedan iniciar una preparación muy informada, muy ordenada de su estancia en Alemania. El paso número 5 se refiere a los temas de financiación de los estudios. Ahí van a encontrar información más amplia acerca de estos puntos que les mencioné y también van a encontrar unos estimados de los costos de vida. Por ejemplo, cuánto cuesta una renta en las diferentes ciudades alemanas, cuánto cuestan los productos básicos de la canasta familiar, por decirlo así,
para que puedan tener una idea de cuánto va a costar ese sostenimiento durante su periodo de estudios. Acá pues simplemente para mostrarles un punto que en algún momento pues van a tener que revisar también, es el punto en el cual cuando van a solicitar su visa, ustedes pues deben demostrar que cuentan con los recursos suficientes para el sostenimiento, por lo menos durante el primer año de estancia en Alemania. Entonces, la embajada pues tiene publicada la hoja informativa donde les explica cuáles son las alternativas para demostrar que cuentan con esos recursos. Como les contaba, pues una opción, por ejemplo, pues es recursos propios, pero también está la posibilidad de que reciban una beca del DAD. En ese caso, pues el DAD les va a dar la carta en la que confirma que ustedes cuentan con recursos suficientes para la realización de los estudios en Alemania. Cuando, por ejemplo, acceden al crédito condonable de Colfuturo les emite una carta de patrocinio en la cual respalda esa misma financiación. Pasamos a la segunda categoría de requisitos, la que se refiere al requisito de idioma. En la introducción les conté que es cada vez más frecuente que las universidades ofrezcan programas en inglés, pero de todas formas el grueso de la oferta sigue estando en alemán. Entonces, si ustedes deciden estudiar un programa, una maestría, un doctorado en alemán, normalmente pues van a tener que presentar alguna de las pruebas oficiales que están previstas para verificar conocimientos de ese idioma. Un TestDAF, un DSH, Sprachdiplom. En el caso de inglés, también está previsto que la mayor parte de universidades que ofrecen programas en inglés tengan una lista de los exámenes que están disponibles y los respectivos puntajes. Acá lo importante es que ustedes tengan en cuenta que no hay un criterio único acerca del requisito de idioma, sino que ustedes normalmente van a tener que consultar directamente con cada programa o con cada universidad para verificar en qué momento, qué tipo de examen y qué puntaje específico deberán demostrar para que puedan cumplir las condiciones de admisión al respectivo programa. Por regla general, si el programa está previsto para impartirse en inglés, no es condición que sepan alemán. Como les indiqué al principio, es una estrategia que las universidades han definido para aumentar el número de estudiantes o investigadores extranjeros en Alemania. Pero pues de todas formas, pues siempre es importante que si ustedes pues tienen prevista una estancia de larga duración en el país, seguramente en algún momento pues van a tener también el interés, la motivación para aprender por su cuenta un poco de alemán que les permita pues ya desenvolverse en la vida diaria, el supermercado, el restaurante, el transporte público y demás. Pasamos al tercer requisito. Ya vimos entonces el primero, que se refería a la financiación, el segundo que se refería a los conocimientos de idioma y el tercero es el requisito académico. Acá pues hablamos en términos muy generales porque por supuesto cada programa de maestría o doctorado tiene previstos sus propios requisitos y cada universidad es autónoma en la definición de las condiciones de admisión. Pero lo que sí podemos afirmar es que por regla general, cualquier persona que se haya graduado de un pregrado colombiano de por lo menos 4 años de duración y otorgado por con título otorgado por una universidad debidamente reconocida, tiene la posibilidad de acceder a una maestría en Alemania. En el caso de doctorado, la condición general es un título de maestría, pero puede darse la situación en la que personas que de forma muy temprana han empezado a involucrarse en el ámbito de investigación y demuestran esa cualificación, puede darse que en algunos casos algunas universidades o centros de investigación permitan el acceso directo desde el pregrado hasta el doctorado. Pero la regla general es que la condición para el doctorado es haber realizado una maestría. Ahora, bueno, les conté que hay un número muy amplio de programas académicos, son cerca de 19.000 programas académicos los que están disponibles en las universidades alemanas. Entonces, pues, por supuesto, ustedes requieren herramientas que les permitan identificar cuál de esos programas o qué grupo de programas cumple de mejor manera la expectativa académica o profesional que ustedes tienen. Entonces, nuevamente en la página web del DAD, ustedes van a encontrar una ruta Estudiar e investigar en Alemania y allí el apartado Estudiar en Alemania,
donde están disponibles 3 herramientas de búsqueda con diferentes objetivos. La primera de ellas, la de la parte superior, Hochschule Kompass, es la más exhaustiva, por decirlo así, la más amplia. Allí ustedes pues van a encontrar prácticamente toda la oferta de las universidades alemanas y tienen la posibilidad de aplicar diferentes filtros. Indicar, por ejemplo, en qué idioma quieren estudiar, en qué nivel de formación, en qué área general, por ejemplo, ingeniería, en qué área específica dentro de esa área general, e incluso el estado federado o la ciudad en donde tienen la intención de estudiar. Y allí pues van a tener un perfil de cada programa que cumple esos criterios y los enlaces que les permitirán revisar información detallada y eventualmente iniciar una comunicación o un proceso de postulación a ese programa. La segunda base de datos se concentra en los denominados programas internacionales, es decir, los programas que están previstos para ofrecerse completamente o parcialmente en inglés. Y hay una tercera base de datos que está orientada a las personas que buscan, por ejemplo, cursos de alemán en Alemania o cursos especiales, cursos de verano, cursos cortos dentro de disciplinas específicas. Entonces, fíjense, la ruta nuevamente está en la parte superior de la diapositiva. Y allí, pues también es muy importante que tengan en cuenta que todos los programas que aparezcan registrados o disponibles en esta base de datos, Hochschule Kompass, o en el buscador de programas internacionales, son programas que están debidamente reconocidos por el gobierno alemán y pues ustedes pueden realizar en ese sentido una postulación con toda la tranquilidad. En esa misma sección, ustedes van a encontrar un apartado que se refiere a las titulaciones, la homologación y reconocimiento de títulos. Entonces, la mayor parte de universidades alemanas se rigen por el Acuerdo de Bolonia, que seguramente ustedes conocen o están de pronto familiarizados, que estandarizó las titulaciones universitarias en el espacio europeo. Entonces, está previsto los títulos de bachelor, que correspondería al pregrado, máster y doctorado. En el doctorado, en un momento les voy a explicar cuáles son las dos grandes categorías que existen, pero por regla general, pues están previstos entonces esos 3 niveles de formación. Ya les mencioné que la mayor parte de los estudiantes están matriculados en el sistema de educación superior público, más del 95% de los estudiantes están allí. Hay un número muy grande, de todas formas, de universidades privadas que también tienen un reconocimiento estatal. Pero entonces, a la hora de tomar la decisión acerca de la institución en la cual van a realizar los estudios, deben tener en cuenta que las instituciones privadas sí se rigen por un modelo similar al que tienen los países de habla inglesa, por ejemplo, los Estados Unidos o el Reino Unido o Australia, donde normalmente los estudios sí tienen tasas académicas bastante altas. Entonces, ustedes tienen muy amplias opciones en el sistema público, pero si de todas formas deciden escoger una formación que se imparte en una universidad privada en Alemania, deben tener en cuenta que allí los costos académicos normalmente son bastante altos. Entonces, pues, tomen el tiempo para revisar si definitivamente esa opción no está disponible en el sistema público. De ninguna manera estaría insinuando que las universidades privadas no sean una opción. Por supuesto lo son. Son una opción muy interesante para programas muy específicos que a veces no están disponibles en ninguna otra institución, pero, insisto, deben tener en cuenta que allí, pues los beneficios que hemos venido mencionando, pues se van a ver mermados porque van a tener que asumir unos costos académicos bastante grandes. También es muy importante que tengan en cuenta que Alemania, como un estado, como un país de un sistema federal, tiene esa autonomía en cuanto a las decisiones políticas, las decisiones de política educativa están a nivel de los estados federados. Eso es importante, por ejemplo, en el caso de las personas que por alguna razón tienen previsto convalidar sus títulos para ejercer profesionalmente en Alemania. Ahí entonces pues deben buscar la ruta para identificar cuál es el proceso que aplica para el Estado federado en el cual tienen previsto residir y ejercer. Pero ojo, acá muy importante que ustedes tengan clara la diferencia entre homologación y reconocimiento de un título. Normalmente para poder matricularse
en el siguiente nivel de estudios, una universidad alemana, ustedes no requieren realizar un proceso de convalidación del título. Simplemente las universidades tienen unas herramientas, acá aparece en la diapositiva, la página web anabin.de es la que normalmente usan las universidades alemanas para verificar si el título aportado por el solicitante que viene de Colombia, de Ecuador, de Perú, de cualquiera de los 194 países del mundo, si ese título efectivamente permite el acceso al siguiente nivel de formación en Alemania. Entonces, no tienen que realizar procesos complejos de convalidaciones de títulos cuando simplemente van a solicitar un cupo para el siguiente nivel de formación. Simplemente deben seguir las pautas que la universidad alemana les indique, ellos les pedirán los documentos que requieran y ellos mismos se van a encargar de verificar que efectivamente el título que tienen, por ejemplo, su pregrado colombiano, les permite el acceso a la maestría que están solicitando en Alemania. Ya diferente es cuando hablamos del tema de reconocimiento. Ahí ustedes encuentran la página web que se encarga de ese ámbito. La palabra en alemán Anerkennung corresponde a el escenario en el cual ustedes quieren que su título profesional colombiano, por ejemplo, sea reconocido y convalidado en Alemania para ejercer profesionalmente. Ese es otro escenario diferente. Pero entonces, todos los detalles acerca de estas opciones los encuentran disponibles en la sección Estudiar e Investigar en Alemania bajo el título Titulaciones y Homologación. Aprovecho también para presentarles una herramienta que el DAAD lanzó en el año 2020 con el fin de facilitar la identificación de programas académicos afines a los intereses del interesado o interesada y también como una forma de que de manera sencilla pueda verificar si cumple las condiciones de admisión. Se trata de una plataforma que se denomina MyGuide. Allí ustedes pues crean su registro y ponen, digamos que un perfil general acerca de cuáles son sus intereses académicos, cuáles son sus antecedentes de formación y la plataforma les ayuda a identificar cuáles son los programas que en Alemania cumplirían con los parámetros de búsqueda que ustedes están indicando. También les va a mostrar si cumplen las condiciones de admisión previstas para ese respectivo programa y les da un acceso directo a la comunicación con los responsables de admisión de esa maestría o doctorado en el cual ustedes están interesados. Entonces tomen nota para que también lo usen en su proceso de identificación del programa académico que esperan cursar. Otro punto muy interesante es que ustedes pueden también usar una información un poco más práctica a la hora de tomar su decisión. Les contaba que hay opciones académicas en cualquiera de los 16 estados federados. Son más de 400 instituciones de educación superior, muchas de ellas ubicadas en ciudades que para nosotros no son tan familiares. En un primer momento, seguramente la tendencia es buscar estudios en ciudades que son familiares, conocidas para nosotros, como puede ser Berlín o Múnich o Bremen, Hamburgo, pero no necesariamente allí están las mejores opciones para cada uno de ustedes. La invitación es a que tomen el tiempo de identificar opciones que eventualmente están en otras ciudades o regiones de Alemania y que se familiaricen un poco más con el país y con esas ciudades a través de la herramienta que mostramos en esta diapositiva. Hay un portal oficial del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania que se llama Study in Germany, donde ustedes van a encontrar un apartado que les permite leer o revisar perfiles breves de diferentes ciudades alemanas y, por ejemplo, identificar cuál es el costo de vida en esa ciudad o qué tendencia hay en esa ciudad. Si es, por ejemplo, una ciudad de carácter comercial o es una ciudad de carácter un poco más académico, pequeña y digamos que poblada por una proporción bastante alta de estudiantes. El mensaje aquí es que también tomen el tiempo para identificar ciudades o regiones que sean compatibles con sus propias características o sus propias necesidades en cuanto al ámbito de estudios en el que quieren desenvolverse. ¿Sí? No es lo mismo estar en una gran ciudad como Berlín a estar de pronto en una pequeña ciudad universitaria, mucho más tranquila, donde de pronto pues van a poder tener, no sé, medios más cercanos a su propia personalidad. Simplemente para que sepan que esta herramienta existe y hagan uso de ella.
Si entre ustedes hay personas interesadas en el ámbito de doctorado e investigación, también pues hay una sección en nuestra página web dedicada específicamente a ese ámbito. Inicialmente les vamos a explicar cómo funcionan los doctorados en Alemania, cuáles son las principales modalidades, cuáles son los centros o lugares de investigación y qué herramientas tienen para identificar el lugar ideal en el que pueden realizar su propio proyecto. También están allí previstos los programas de financiación que eventualmente les otorgarían las becas o apoyos económicos para que puedan realizar esa estancia de doctorado o investigación. De forma general, les quiero contar que en Alemania están previstas dos grandes categorías de doctorado. Por un lado están los doctorados estructurados, que son muy similares a los que conocemos aquí en Colombia. Son programas que ya están creados como una oferta académica en universidades o centros de investigación. Y básicamente lo que yo hago pues es verificar las condiciones de admisión y presentar una postulación dentro de un calendario académico fijo. Básicamente como si me estuviera presentando a un pregrado o a una maestría, pero en este caso pues en el nivel de formación más alto, el doctorado estructurado. Como indicaba, es similar al que conocemos acá en Colombia. Pero en Alemania es mucho más frecuente otra modalidad, que es el doctorado individual. En este caso, lo que ocurre es que yo tengo, por ejemplo, en mi cabeza un tema de investigación en el cual pues ya he venido trabajando, en el que ya estoy madurando el proyecto, por decirlo de alguna manera, y lo que hago es identificar un investigador alemán que trabaje a profundidad ese mismo tema, lo contacto, le planteo mi propuesta y en sucesivas comunicaciones logro pues eventualmente tener una empatía académica, por decirlo así, con esa persona, de manera que ese investigador o investigadora decide que está dispuesto a ser mi tutor de investigación, a guiar todo mi proceso de investigación para la obtención de mi título de doctorado. Entonces, esa opción es mucho más frecuente, no es tan familiar para nosotros, pero pues acá pues está la invitación para que si tienen ese interés en el ámbito de doctorado de investigación, exploren las dos modalidades, identifiquen cuál es más afín a sus propios intereses y establezcan los contactos correspondientes. Acá pues aparecen algunas bases de datos o páginas web donde van a poder consultar información más amplia acerca de esas opciones. Como indicaba al principio, la financiación para investigación es muy amplia porque viene no solo del gobierno o de las universidades, sino que también muchas empresas privadas invierten recursos bastante amplios en investigación, de manera que esa investigación muy pronto pueda verse reflejada en usos, productos, beneficios para el público general. Bueno, con respecto a los calendarios, es muy importante tener en cuenta que las universidades alemanas trabajan a partir de dos calendarios, el calendario de verano y el calendario de invierno. El calendario de invierno normalmente inicia en los meses de septiembre, pero la mayor parte de las veces en octubre, y se extiende normalmente hasta febrero o marzo del año siguiente. La mayor parte de universidades y de programas académicos tienen previsto que el inicio se dé en el semestre de invierno. No todas las universidades tienen la posibilidad de iniciar un programa en el semestre de verano. Entonces deben tener muy en cuenta esos calendarios a la hora de planear sus estudios. El calendario de verano normalmente inicia en el mes de abril y se extiende hasta el mes de junio, julio, y luego pues viene un receso, las vacaciones de verano, para iniciar nuevamente el año académico en el siguiente septiembre, octubre. Entonces, ese calendario es importante porque a la hora en la que ustedes van a establecer comunicaciones con las universidades, deben tener en cuenta que, por ejemplo, en este periodo del año, la mayor parte de instituciones se encuentran en vacaciones o se encuentran en receso y no es el momento más oportuno para establecer comunicaciones con las universidades, a menos que ustedes pues ya tengan una guía clara en cuanto al calendario de admisiones que la propia universidad les ha marcado. Las admisiones normalmente inician 6 a 7 meses antes del respectivo periodo académico. Me explico. Si, por ejemplo, yo estoy postulando para el semestre de invierno de 2021, normalmente debí presentar mi postulación en los meses de marzo, abril, y allí pues está previsto que haya unas fechas bastante estrictas y sobre todo
diferenciadas, dependiendo de si la persona se encuentra en Alemania o se encuentra por fuera de Alemania. ¿Por qué? Porque normalmente pues ellos tienen en cuenta que las personas que están fuera de Alemania van a requerir un tiempo adicional para completar su proceso migratorio, solicitar su visa, buscar su alojamiento, realizar toda la preparación de viaje y demás. Es muy importante tener en cuenta que cada universidad define su propio proceso de admisión, el inicio de sus clases, todos los procesos académicos y administrativos. Tienen una muy alta autonomía, entonces siempre ustedes deben confirmar toda la información general que consulten, deben confirmar detalles específicos directamente con la universidad o universidades a las cuales vayan a presentar la respectiva postulación. Como se indica acá, cuando ustedes van a postularse en el marco de algún programa de becas del DAD, deben también revisar cuáles son las condiciones de ese programa de becas, porque en algunos casos, pues las fechas o los procesos de postulación van a tener una ruta diferente. Aquí, pues, brevemente para mostrarles, en la página web del DAD también van a encontrar los famosos 8 pasos hacia Alemania, como les indicaba. Allí está prevista toda la ruta que normalmente deberían completar. Entonces, la invitación es a que revisen detalladamente estas secciones para que puedan ver cuál es la secuencia recomendada para su preparación. Vamos a pasar un poco rápido estas secciones para ir directamente a las becas. Como les indicaba, el DAD, además de informarles y aclararles cuál es el proceso, los requisitos para la admisión a las universidades o centros de investigación en Alemania, también ofrece becas que ustedes pueden consultar en la página web en la sección correspondiente. Ahí en la diapositiva está marcado. Cuando ustedes dan clic en la palabra becas, se despliega un menú en el cual pueden consultar la oferta dependiendo del nivel de formación o el objetivo de esa financiación. También está previsto en esa misma sección una herramienta donde ustedes pueden identificar no solamente las becas del DAD, sino también las opciones de financiación de otras organizaciones. Por ejemplo, becas que provienen directamente de los gobiernos de los estados federados o directamente de las universidades o de empresas privadas, de organizaciones civiles. Hay muchas organizaciones que están interesadas en financiar perfiles específicos de estudiantes en Alemania y ese es el tipo de financiaciones que se pueden consultar en este banco de becas. La ruta, nuevamente, en la parte superior de la diapositiva. El DAD pues ofrece un número bastante amplio de becas para cooperación institucional. Acá brevemente les voy a mencionar cuáles son las opciones de becas individuales del DAD. La mayor parte de ustedes pues están interesados en opciones de becas para maestría y doctorado y allí pues deben saber que no existe una sola beca del DAD, sino que son muchos programas de becas, varios programas de becas, cada uno de ellos con su correspondiente convocatoria, sus correspondientes condiciones y cronogramas. Entonces, la invitación es que en la sección que les indicaba anteriormente, ustedes puedan estar revisando las convocatorias que corresponden a cada uno de los programas y puedan revisar oportunamente el proceso de postulación. Siempre van a encontrar allí en la página web publicada la última convocatoria que estuvo vigente y ese documento puede ser usado, tomado como base para la preparación para la siguiente convocatoria. Normalmente no hay cambios drásticos de una convocatoria a la otra, entonces con el documento del año pasado, por ejemplo, ustedes pueden empezar a informarse y empezar a recopilar los documentos y la información necesaria para que cuando abra la convocatoria actualizada del respectivo año, puedan entonces ya formalizar el proceso de postulación. La mayor parte de convocatorias, como las que aparecen acá en la diapositiva para becas de maestría, se abren en el mes de junio y tienen previsto que los estudios inicien en el semestre de invierno del año siguiente. Una beca completa del DAD para maestría normalmente tiene previsto cubrir los costos de viaje, es decir, el tiquete aéreo de Colombia hacia Alemania y de Alemania hacia Colombia en el regreso. Normalmente se incluye un curso de alemán intensivo en Alemania de hasta 6 meses de duración. En este momento, por los temas de pandemia, esos cursos intensivos en Alemania se han visto reemplazados por cursos virtuales que se realizan acá desde Colombia
pero esperamos que muy pronto se pueda retomar la posibilidad de los cursos presenciales en Alemania. Adicionalmente van a recibir 861 euros mensuales para sostenimiento. Fíjense que pues es, digamos que suficiente para el sostenimiento que habíamos indicado cuando hablamos de el soporte económico que deben demostrar ante la Embajada de Alemania. También está previsto que reciban el seguro médico durante todo el tiempo de su estancia en Alemania, otros 460 euros anuales que pueden usar para compra de materiales, libros, asistencia a congresos, seminarios, cualquier gasto asociado a los estudios. Y eventualmente en varios programas está previsto que puedan recibir apoyos parciales para personas que viajan con ustedes, por ejemplo, normalmente sus parejas o sus hijos. Está previsto que también ustedes puedan realizar solicitudes. Ese tipo de apoyos no hacen parte del paquete fijo de la beca, pero sí, en caso necesario, se puede hacer la solicitud y ver pues, si se recibe la aprobación correspondiente. En el caso de doctorado, pues está por supuesto previsto que haya financiación para doctorados en todas las áreas del conocimiento y también para financiación de estancias de investigación con diferente duración. En caso de que algunos de ustedes pues estén en ese ámbito actualmente o conozcan personas interesadas, invítenlos a que conozcan las opciones de becas para financiación de estancias doctorales o estancias de investigación en diferentes niveles de formación. Acá pasamos brevemente para que podamos tener un espacio suficiente para las preguntas. También pues tenemos previsto el programa en colaboración de ADECO el Futuro, en el cual ustedes pues van a recibir una beca parcial del DAD que se complementa con el crédito condonable que les otorga Colfuturo. Sobre todos estos programas que hemos mencionado, mensualmente realizamos sesiones informativas en las cuales ustedes se pueden enterar detalladamente de las condiciones, cronogramas, documentos y demás. Entonces, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Acá tenemos las redes sociales del DAD en Instagram, en Facebook. Ustedes van a tener todo el tiempo la información actualizada acerca de las convocatorias o las sesiones informativas que vamos realizando para informar detalles acerca de los diferentes procesos de postulación. Y en nuestro canal de YouTube, ustedes van a encontrar una serie de videos que les orientan acerca de preguntas específicas que surgen en el contexto de las diferentes convocatorias o experiencias de otras personas que ya se han beneficiado de becas del DAD y que eventualmente pues les quieren contar a ustedes cómo fue su propia situación. Aquí la página web DAD Colombia, me devuelvo un poco, y en esta sección ¿Quiénes somos? Ustedes van a encontrar la posibilidad de inscribirse al boletín de noticias que publicamos más o menos 4 veces al año y en el cual también van a encontrar información acerca de las diferentes convocatorias y van a encontrar también el calendario donde publicamos los eventos y charlas que están previstos para cada mes. En este momento, por ejemplo, está ya publicado el calendario del mes de julio. Allí ustedes van a encontrar opciones para conectarse a sesiones informativas acerca de estudios de maestría, estudios de doctorado y demás. También sesiones que organizamos directamente con universidades alemanas que quieren presentar de forma directa sus programas al público de nuestros países. Por ahora entonces, pues, le doy la palabra a Carolina y quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Vale, muchísimas gracias por la información. Creo que para todos es bastante útil. Bueno, entonces ya tenemos bastantes preguntas. Voy a empezar por Mario. Él pregunta, en octubre inicio una especialización en la Universitat Oberta de Cataluña, cuya duración se extiende hasta febrero. Dicho título serviría para ser tomado en cuenta como válido para acreditar que en los últimos años efectué un programa de posgrado. Bueno, habría que revisar cuáles son las características de esa titulación y la decisión siempre la va a tomar la institución a la cual se presenten esos documentos. Me explico. Tal vez la persona hace la consulta en el contexto de las becas EPOS, ¿sí? O en el contexto de cualquiera de las becas completas del DAD que tienen como condición que el último título académico obtenido por el solicitante no sea más antiguo de 6 años. Habría que ver la situación específica. Le pediríamos a esta persona que
cuando obtenga ese título, pues nos escriba y le podríamos indicar ya sobre el caso específico. Gracias. Bueno, Andrés pregunta, ¿saben si habrán citas grupales en la Embajada de Alemania para quienes son beneficiarios de Colfuturo? Bueno, la semana pasada enviamos el primer mensaje. Sabemos que en este momento la Embajada de Alemania tiene una situación bastante crítica en cuanto a la asignación de las citas. ¿Sí? Hay muy poco personal actualmente y por las restricciones asociadas a la pandemia no están pudiendo atender el volumen normal de solicitudes. Entonces, ya es un tema que efectivamente estamos tratando desde hace varias semanas con el personal de la embajada y estamos pues haciendo todo el esfuerzo posible para ayudarles a organizar la información, hacer más eficiente esa asignación. Por el momento pues ya estamos recopilando la información de quienes son becarios del DAD y beneficiarios de Colfuturo y esta semana, entre hoy y mañana, tenemos previsto enviar el mensaje para quienes son beneficiarios de Colfuturo, es decir, quienes reciben el crédito beca, pero no tienen prevista la asignación de la beca parcial del DAD. Entonces estén atentos por favor al correo electrónico que esta semana les enviaremos instrucciones. Bueno, muchas gracias. Mariana pregunta, ¿la universidad donde hice mi pregrado debe tener algunos requisitos, es decir, acreditación de alta calidad o algo por el estilo? Normalmente no, porque lo que se evalúa básicamente o lo que evalúan las universidades alemanas es el cumplimiento de los requisitos por parte del candidato o candidata, es decir, a la persona y no la institución de la cual se graduó. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la plataforma Anavin, la que les mencioné, que es el recurso usado por las universidades alemanas para verificar los diferentes sistemas educativos del mundo, van a encontrar que prácticamente todas las universidades colombianas están allí incluidas en Anavin, porque desde que tengan pues, la autorización del Ministerio de Educación para emitir sus títulos, pues esos títulos cumplirían la condición mínima para permitir el acceso al siguiente nivel de educación en una universidad alemana. Ojo, eso no implica que haya un acceso directo, porque como les explicaba en la presentación, cada universidad, aparte de esa verificación mínima, pues también va a revisar si el solicitante cumple los perfiles que indica el programa académico para el cual está pidiendo el cupo y si cumple pues las condiciones, por ejemplo, de promedios o las condiciones mínimas para otorgarle una admisión. Bueno. John Ramírez nos pregunta, ¿los beneficios académicos en cuanto a los costos de matrícula u otros tienen límite de edad? Yo supongo que se refiere como a los programas del DAD, de becas. Las becas del DAD no están condicionadas por la edad del candidato o candidata. Lo que sí se verifica, como mencioné hace un rato, es la continuidad en cuanto a los estudios. Entonces, por ejemplo, para la obtención de una beca completa del DAD, es condición que mi último título académico no sea más antiguo de 6 años al momento de presentar la postulación. Si, por ejemplo, yo estoy interesado en una convocatoria de becas que cierra en este momento, en julio o agosto de 2021, mi último título académico no puede ser más antiguo de julio-agosto de 2015. Esa es, digamos, la condición. Esa condición aplica, como les decía, solo para becas completas del DAD. En el caso de las becas parciales que se otorgan en la colaboración con Colfuturo, no está prevista esa restricción. Gracias. Santiago nos pregunta, ¿los trabajos de 240 días son los que se llaman mini jobs? Exacto, es una de las posibilidades. Cuando hablamos de 240 días, fíjense cómo funciona la norma. Para un año calendario de 365 días, las normas migratorias me permitirían trabajar hasta 120 días completos o 240 medios días. Esa es, digamos que la regla. ¿Cómo se distribuye ese tiempo? Les indicaba que depende de la ciudad o estado federado donde me encuentre, porque cada ciudad grande tiene una oficina de extranjería, que es la que me va a indicar cómo se regulan esos temas y qué permisos tengo que no riñan con mi condición de estudiante en Alemania. Algunos, pues efectivamente son trabajos que están previstos dentro de la misma universidad,
pero la mayor parte de ellos pues van a ser, por ejemplo, en el ámbito del turismo o la gastronomía, digamos, en restaurantes, bares, museos, sí, ese tipo de actividades son las típicas de los estudiantes, de los trabajos, o supermercados, almacenes y demás. Gracias. Bueno, hay algunas preguntas que se respondieron durante la sesión, entonces recuerden que vamos a enviar la grabación. Por temas de tiempo voy a seleccionar como las que tengan varios, más, como más en común, y las que son respecto a pregrados. Bueno, esta sesión se enfoca en posgrados, entonces vamos a tratar de resolver todo lo que tenga que ver con posgrados. Karen nos pregunta, ¿es posible que un familiar en Alemania emita una carta asumiendo la responsabilidad de cubrir mi sostenimiento? Es posible, sí, efectivamente la condición es que esta persona tenga una residencia ya permanente en Alemania y reciba sus recursos en Alemania, es decir, que tenga un contrato laboral en Alemania. Si esta persona cumple esas dos condiciones generales, la recomendación es que se acerque a la oficina de extranjería de la ciudad en la que resida y allí indague cuáles son las condiciones para que pueda emitir ese soporte económico a nombre de la estudiante que viajaría desde Colombia. Gracias. Brian Cortés nos pregunta, tengo entendido que al acceder a una beca completa por parte del DAAD, se brinda un curso de alemán para hacerlo antes de iniciar el periodo académico. ¿Esto sigue siendo así? Sí, como les contaba, aun cuando el programa, aun cuando ustedes vayan a realizar sus estudios en inglés, de todas formas el DAD pues está interesado en promover, en promocionar el idioma alemán. Y también pues entiende que si bien los estudios se van a realizar en inglés, ustedes van a requerir alemán para las actividades del día a día y por esa razón la dotación de las becas normalmente incluye un curso intensivo de 2, 4 o 6 meses de duración antes de iniciar los estudios o la posibilidad de que mientras están estudiando tengan un curso de idioma paralelo. En este momento no está, para el año 2021, no es posible la opción de los cursos presenciales, pero los becarios actualmente están recibiendo cursos virtuales más un apoyo económico para un dinero de sostenimiento mientras realizan ese curso virtual. Gracias. José Mora pregunta, ¿es posible que la pareja del estudiante trabaje o está prohibido por visa? Recientemente ha habido modificaciones. Entiendo la pregunta porque hasta hace algunos años o incluso meses, la visa de reunificación familiar con la cual viajan los compañeros o los hijos no permitía que ese compañero o compañera realizara ninguna actividad, ni siquiera podía estudiar hasta que no hiciera pues, la modificación del permiso correspondiente. En este momento ya hay una mayor flexibilidad, pero nuevamente, todas las situaciones específicas hay que consultarlas ya en el escenario ya concreto y directamente con la oficina de extranjería. Normalmente la reunificación solo es posible después de que el titular de la visa ya está en Alemania, ya está instalado, ya está debidamente organizado en su situación migratoria y en ese punto ahí sí pide la llegada de su pareja o sus hijos. Entonces, ahí podrá informarse directamente con la oficina de extranjería para que le indiquen cuáles son las condiciones y posibilidades que tiene esa llegada de su pareja. Vale, bueno, Felipe Zapata pregunta, si finalizo mis estudios de pregrado en diciembre de 2021, ¿puedo postularme para una beca para maestría para el 2022? Depende del área de conocimiento y del programa de becas en el que se vaya a postular. Entonces, por ejemplo, él podría, a través de DAD Colfuturo, presentarse sin ningún inconveniente para iniciar cualquier estudio de maestría en el semestre de invierno de 2022, es decir, en septiembre, octubre de 2022. Pero si él está interesado y cumple el perfil para alguna de las becas completas, debe tener en cuenta las condiciones que esos programas tienen previstas y en ese caso el inicio de los estudios está previsto hasta el año siguiente. La convocatoria se abriría, por ejemplo, en junio de 2022 y los estudios los estaría iniciando en el invierno de 2023. Depende y la invitación es a que revise la sección de becas
mire en qué programa de becas podría realizar una postulación y participe en la siguiente sesión informativa que se brinde sobre ese tema particular. Gracias. ¿Hay límite de edad para postularse a un doctorado, para hacer un doctorado? No, no hay un límite de edad, pero nuevamente allí lo que se va a revisar es la antigüedad del título de maestría. Entonces, el título de maestría no debería ser más antiguo de 6 años. Para ese nivel de formación también se considera que, por ejemplo, la persona que está interesada en ese doctorado pudo haber sido padre o madre durante ese periodo de tiempo y, por supuesto, la crianza de los hijos pues implica que la actividad académica seguramente tuvo que suspenderse o disminuirse. Entonces, para estas personas se otorga un periodo adicional de 3 años por el hecho de haber tenido un hijo. ¿Sí? Entonces, ya no serían 6 años, sino hasta 9 años de antigüedad. Natalie nos pregunta, eh, ¿cómo acceder a una beca de pasantía si no tengo contrato con alguna universidad? Normalmente el DAD no tiene previstos apoyos para los intercambios académicos ni a nivel, es decir, a nivel de pregrado únicamente ofrecemos apoyos para estancias muy cortas en relación, por ejemplo, con los cursos de verano o invierno, los cursos de alemán para gente que ya sabe alemán en un nivel B1 y viaja a Alemania a realizar un curso intensivo financiado por el DAD. O los viajes de estudio que corresponden a un viaje de un grupo de 12 a 15 estudiantes acompañados de un profesor. Pero en este caso particular, normalmente no tenemos prevista la opción de financiación, ni podría indicar tampoco una fuente específica para ese fin. Normalmente sí está previsto que los contratos de pasantía sí incluyan eventualmente algún tipo de remuneración, pero en este caso particular no podría indicarle una fuente a esa persona. Con respecto a las vacunas, ¿existe alguna restricción al momento de ingresar a Alemania? Es decir, si me vacuno con Sinovac, Sputnik, etcétera. Sí está prevista una lista que no es exclusiva de Alemania, sino que ya fue acordada por los países de la Unión Europea en cuanto a las vacunas que están siendo aceptadas, por decirlo así, las que aparecen allí en esta lista. Pero igual en este momento, pues no hay las condiciones son variables. Cada mes o cada trimestre se va haciendo una actualización dependiendo de las condiciones epidemiológicas. La regla que aplica en este momento es, primero, no se está exigiendo una vacunación, sino que dependiendo del país de origen de la persona, se define si es posible o no la entrada a Alemania y si aplica o no una cuarentena o la exigencia de una prueba al momento de la llegada. Pero entonces, pues, es una serie de variables que, pues, se pueden consultar directamente en la página web del DAD y allí verificar cuál es la situación específica que aplica para la persona que está consultando. Es demasiado amplio como para pretender explicarlo en este espacio. Sería mejor que la persona realice una consulta directa. En la página web del DAD va a encontrar una sección, un enlace que le lleva a donde se actualizan permanentemente las condiciones aplicables para el tema de corona. Gracias. Sí, estamos un poco limitados de tiempo, entonces tenemos que brindar como respuestas súper concretas. Bueno, la siguiente es de José Mora. Él pregunta, ¿hay alguna información disponible para becas o beneficios específicos para personas en condición de discapacidad? Normalmente las becas del DAD están previstas para todo el público, independientemente de que haya alguna condición especial, ya sea de discapacidad o de vulnerabilidad. Entonces, los programas de becas del DAD están abiertos para todo el público, pero sí puede darse el caso de que haya algunos programas específicos o algunas organizaciones específicas que se orientan al apoyo de poblaciones particulares. Entonces, si esta persona quiere escribirnos al correo electrónico, el correo electrónico aprovecho para mencionarlo. Si me puedes ayudar a ponerlo en el chat, Carolina, es Claro, sí, info.bogotá@daad.de. listo. Ya en un momento Ay, lo envío porque se me corre el orden de las preguntas. listo. Allí ustedes, pues, nosotros desde el DAD no les podemos dar identificar por ustedes qué programa de becas aplica.
Lo que hacemos es darles una fuente o diferentes fuentes de información para que ustedes mismos realicen las búsquedas. Gracias. Tomás pregunta, ¿para aplicar a la visa de estudiante en Alemania es necesario ya estar admitido en la universidad o es posible solamente demostrar intención y recomendación del profesor o tutor con el que se va a hacer el doctorado? Así, previamente se puede aprender alemán. Esa opción existe por fuera de pandemia, ¿sí? Es la que se denomina solicitante de cupo universitario. Esa opción sí está prevista. O las personas que viajan para un curso de alemán con estudios posteriores. Pero en este momento, en la situación actual, a la fecha, únicamente se autoriza el ingreso de personas que tengan ya una justificación explícita para su llegada a Alemania. Es decir, que ya tienen admisión confirmada o un contrato laboral, un contrato como au pair, ¿sí? Alguna confirmación ya directa de que efectivamente hay una actividad concreta que van a realizar a partir de una fecha asimismo concreta. Entonces, la opción que pregunta esta persona sí existe, pero no está disponible en la actual situación. Bueno, em, tenemos tiempo para un par de preguntas más, unas dos, tres preguntas más. Eh, ¿Es posible aplicar a las becas del DAAD estando en Alemania? Es posible siempre y cuando la estancia no sea mayor a 15 meses en el momento del cierre de la convocatoria. Si, por ejemplo, yo estoy postulando, vuelvo a lo que mencioné hace un rato, si mi programa de becas cierra ahorita en julio, ¿sí? Yo no debería haber estado en Alemania en julio de 2021, no debería haber estado en Alemania más allá de, sería 2019, digamos que mayo de 2019. Abril-mayo de 2019 sería mi límite. Si ya supero los 15 meses de estancia, ya no soy elegible para postular a ninguna beca del DAD. Ya se supone que ya prácticamente estoy radicado en Alemania, entonces ya tendría que buscar opciones que apliquen para quienes están en esa condición. Gracias. Después de recibir aceptación de la beca, para un doctorado completo, ¿se debe comprar tiquetes de ida y vuelta o solo de ida? Normalmente se compran los tiquetes o sea, solamente está previsto el viaje de ida. Un doctorado pues tiene prevista una duración de 3, incluso 4 años. Entonces, pues difícilmente pues se va a encontrar una opción de aerolínea que tenga pues esa posibilidad con tanta antelación. Entonces, no, normalmente pues será ya diferente pues es la planeación individual. Si esa persona tiene previsto de pronto regresar al año siguiente por vacaciones o algo así, pero son condiciones muy particulares que se deberían revisar solo cuando ya sea un hecho que se recibió la beca. Son demasiado minuciosas como para discutirlas ahora. Vale, gracias. Respecto a la pregunta de Lucía Ceballos, si ya se ha empezado un posgrado, ¿puedo aplicar al financiamiento de Colfuturo para continuar? Sí, Colfuturo el único requisito que tiene es que sea mínimo 9 meses de financiación y máximo 2 años. Entonces, si todavía faltan 9 meses o más de financiación, te podrías postular sin ningún problema. Bueno. mm, Buenos días. Para hacer la maestría, ¿debo tener qué nivel de alemán o la maestría la puedo recibir en español o en inglés? Bueno, como les contaba, están disponibles más o menos 1.900 programas en inglés y el resto, pues el grueso de la oferta sigue estando disponible en alemán. Pero el mensaje principal es que no hay un estándar definido para todas las universidades, sino que depende del programa académico y de cada universidad. Entonces, en la presentación mencionábamos que en todos los casos iban a requerir presentar una prueba oficial del respectivo idioma, sea inglés o sea alemán, pero las condiciones específicas las deben verificar directamente con el programa académico al cual le van a solicitar el cupo. Puede que haya algunas ofertas disponibles en español, porque por supuesto hay programas de romanística, programas de estudios latinoamericanos y demás, pero pues se trata de esas ofertas pues porque son, digamos que disciplinares, es el idioma que corresponde a ese tipo de estudios, pero no es que haya una oferta amplia y generalizada en español u otras lenguas. Normalmente las opciones son o alemán o inglés. Listo.
Bueno, veo algunas preguntas respecto al convenio del DAD y Colfuturo, como para brevemente aclarar comentarles cómo funciona. Después de que han sido seleccionados con Colfuturo para el programa Crédito Beca, nosotros enviamos al DAD una lista de los 100 puntajes ponderados durante la convocatoria más altos, o bueno, si digamos la línea de corte fue, por ejemplo, no sé, 440. Entonces, si hay 3 o 4 personas, pues se puede ser 101, 102, más o menos, ese es el número. Y ya el DAD hace un proceso de selección interno en el que otorga la beca que ya en la página podrán encontrar más información a un número más reducido de personas. Entonces, yo les voy a dejar el correo de Colfuturo para que nos puedan enviar si tienen más preguntas respecto a este convenio, respecto a la convocatoria, porque pues ya se nos acabó el tiempo para responder más preguntas. Listo. Ambos correos ya quedan ahí en el... Ay, no, los estoy enviando en mensaje directo. Un momento. Entonces, el de Colfuturo y el del DAD. Y bueno, recuerden que les vamos a estar enviando la grabación de la sesión por correo en los próximos días. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación y muchas gracias, Luis, por habernos brindado esta información tan importante. Gracias, Carolina, y gracias a todos los asistentes. Entonces, pues los esperamos en las sesiones virtuales. Recuerden que mensualmente organizamos sesiones específicas para cada uno de los niveles de formación. Entonces, allí podrán enterarse y resolver también todas sus preguntas. O a través del correo electrónico que Carolina les indicó, las redes sociales. Tenemos muchos medios para informarlos y estaremos siempre muy contentos de poder brindarles todos estos detalles. Hasta la próxima ocasión. Igualmente, hasta luego, que tengan un feliz día.